La palabra. Gracias. Luego, por favor, conste mi incorporación. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera, y también a todo su equipo. Nos encontramos con este borrador de presupuesto de la que debería ser no la sección 23, sino la sección 1, la más importante, porque es la que atiende a las personas más necesitadas, precisamente a ese 34% de canarios que están en situación de pobreza o de riesgo de exclusión, y también a esos tantos niños, especialmente a esos 1.700 niños tutelados por la comunidad autónoma, pero a nuestros mayores, las personas con discapacidad o independencia. Estamos hablando de 770 millones en un presupuesto de más de 11.100 millones de euros. Tenemos que decir que son unos presupuestos muy tacaños para estas necesidades. Los consideramos muy tacaños, a pesar del anuncio que hizo la consejera de Hacienda y Asuntos de la Unión Europea de que eran unos presupuestos que incidían y era prioritario los servicios sociales. No lo apreciamos, lo lamentamos, pero no lo apreciamos. Pero no vamos a entrar en validar si la cuantía más allá en si es mucho o poco. Vamos a hablar de la eficiencia. Y para eso quiero poner un ejemplo de cómo su consejería tiene bastante que avanzar en eficiencia. Y precisamente no con una partida que está pintada en su presupuesto, sino que está pintada en el presupuesto de la Consejería de Presidencia. Y concretamente esa partida que se pretende aumentar en un 4% para alcanzar más de 40 millones de euros. Y me refiero a la partida de relaciones con el Parlamento. ¿Considerarían ustedes eficiente que diputados plantearan iniciativas al Gobierno y no se atendieran? ¿Considerarían ustedes eficiente que hubiese que llevar muchas preguntas orales al Pleno porque las solicitudes de documentación no son atendidas? ¿Considerarían ustedes eficiente que una diputada lleve desde el 1 de julio solicitando una visita a un centro de menas y más de 4 meses después no lo haya podido hacer a pesar de la insistencia de la diputada y de la advertencia de la Mesa del Parlamento que les dice expresamente al Gobierno la máxima colaboración en el futuro de las administraciones competentes, recordando que no es preceptiva la presencia de las personas titulares o altos cargos de los órganos o consejerías competentes en las visitas de los miembros de la Cámara, por lo que la no asistencia de los mismos por problemas de agenda no debería ser causa justificada para no realizarse las visitas en las fechas solicitadas? Reformular estas actuaciones supondría un ejercicio y un ejemplo de eficiencia que le pedimos y que también creo que podría ser extrapolable a otros programas de su presupuesto. Quisiera entrar ahora en algunos datos sobre los diferentes colectivos a los que debe atender esta consejería. Empiezo por nuestros mayores porque son a los que debemos agradecer la sociedad que tenemos y que desgraciadamente va en declive. Muchos acusan la soledad no deseada, muchos ocupan espacios en pasillos de hospitales. Les deseo mucha suerte en la aceleración de esta estrategia de atención sociosanitaria en colaboración con la Consejería de Sanidad. Pero nos preocupa que estos loables objetivos que ustedes se marcan no puedan centrarse en el objetivo en sí, porque en muchas ocasiones están ensombrecidos por ideologías y cuestiones carentes de interés para las mayores. Y me refiero, por ejemplo, al programa 231, Coordinación y Planificación de Políticas Sociales y Atención a los Mayores, que habla de la mejora de las infraestructuras y servicios de centro de día, pero luego habla que los indicadores de resultados no dice nada en la página 170, pero lo completa todo él con referencias a la ideología de género. ¿Pero qué le importará a un mayor de 80 años la ideología de género cuando está en un hospital ocupando una camilla en un pasillo? Con lo cual, centrémonos. Personas dependientes y con discapacidad. Nos alegramos de que se haya declarado esa excepcionalidad que permita con esos 5 millones, contratar a más de 100 personas, ese plan de choque, que si con 50 personas lograron ustedes reducir los plazos de respuesta en 9 meses, ojalá con el doble de personas los logren reducir en 18 meses más. Estaremos ante un gran éxito que les felicitaríamos enormemente y esperamos que en discapacidad ocurra lo mismo, que haya un descenso en los plazos de resolución, de tramitación y resolución de los procedimientos. En cuanto a las familias, esas a las que ustedes han incluido en el título de su consejería, pero para los que no plantean ningún proyecto o programa específico, salvo cuando ya hay que actuar porque no queda más remedio o salvo para tramitarles un carné de familia numerosa.
Es decir, no vemos ningún proyecto o programa específico, estratégico, para abordar los problemas de la familia, a pesar de esa inversión de la pirámide poblacional, a pesar de ese invierno demográfico. ¿Por qué? Quizás porque para ustedes la solución está en poner la alfombra roja a la inmigración ilegal y con ello también la alfombra roja a las mafias. Por otro lado, los menores. Esos menores que no han podido ver los resultados de la Estrategia Canaria Infancia, Adolescencia y Familia, que ustedes han tenido que prorrogar, finalizada en 2023, la han tenido que prorrogar hasta 2027. ¿Por qué? Por la erupción del volcán de La Palma, por el COVID, pero ustedes mismos han declarado que no la han podido concluir porque hay una crisis migratoria. Entonces, la crisis migratoria sí es responsable de la eficiencia de los recursos económicos y de los recursos humanos de esta comunidad autónoma y, en concreto, de su consejería. Nos encontramos con más de 1.700 menores tutelados. El otro día, en la presentación de la memoria de la fiscal, se advertía que se incumplía la ley porque había menores de 6 años y de 3 años en centros residenciales y no en familias de acogimiento. Familias de acogimiento que están a la espera de que se valore su idoneidad. Hay que impulsar esa idoneidad para que no haya ningún solo menor de 3 años ni de 6 años en un centro residencial. Y, además, impulsar ese principio de la normativa del interés superior del menor de retornar a su familia de origen. Sería interesante que hubiese algún programa cuyo objetivo fuese que esos niños volviesen con sus familias de origen. Mujeres. Aquí habría que hacer un borrón y cuenta nueva. Lo llevaremos a comisión. Siguen aumentando las denuncias. Las mujeres siguen siendo cada vez más víctimas de la violencia machista y de nada sirven los millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ni va a servir de nada el millón de euros extra que usted va a dar a este Instituto Canario de Igualdad. Tampoco ayuda, eso es cierto, las leyes estatales como la ley del solo sí es sí, que excarcela a violadores y les reduce las penas. En cuanto a la población en riesgo de pobreza y exclusión social, 124 millones. Me pregunto qué les vamos a contar, que ellos tienen esa cuantía, pero que los menores extranjeros no acompañados tienen más cuantía, porque ellos tienen que dormir en la calle, a los otros se les ponen dispositivos de emergencia, porque ellos no tienen derecho al ocio y los menores extranjeros no acompañados sí, porque nuestros menores también muchas veces no tienen unas vacaciones y otros sí. Son cuestiones que nos preguntamos y que creemos que este presupuesto debería resolver. Acabo, señora consejera. Un presupuesto continuista, con todo, incluida con la propaganda y el adoctrinamiento y el buenismo, que nos tememos que no llegará a los canarios que lo necesitan y lo merecen. Gracias.